aparato respiratorio no escapa a esa metodología. Hay ciertos capítulos, como le van a hacer a posteriori, que es inspección, auscultación, palpación y percusión, como digestivo. Pero acá no, inspección, palpación, percusión, auscultación. Vamos a pasar. Esto es lo que se quiere conseguir de la clase de hoy. Listo. Miren, en el aparato respiratorio, bueno, es el tórax, y en el tórax hay que ver ciertos reparos anatómicos. Hay reparos que nos ayudan a ver si estamos en tal sitio, para hacer el examen un poco más rápido. Entonces, estos son los reparos anatómicos, la abertura, por ejemplo, la abertura superior del tórax, el límite inferior del tórax. Después vamos a ver hasta dónde viene el pulmón cuando se expande. Luego las clavículas, el esternón, la horquilla del esternón. ¿Ustedes se palpan acá una cosita? Es la horquilla del esternón, ¿verdad? Y ahí está, no, la horquilla está acá, perdón. Y este de acá es el ángulo de Luis. Cuando ustedes ubican el ángulo de Luis, pum, están entrando ya al segundo espacio intercostal. Y van contando, así en esta forma. Cuenta, tercero, cuarto, quinto, sexto. ¿Ya? Por eso sirve ese ángulo de Luis. Luego el apéndice sifoides y el ángulo epigástrico. Este apéndice sifoide le sirve también para el tipo constitucional, que les han enseñado ya en ustedes cómo se obtiene el tipo constitucional. Con el ángulo de Sharpie, con guías, etc. Vamos a seguir. La mamila está a la altura del cuarto espacio. Las escápulas, miren, la espina de la escápula atrás está a nivel de la tercera vértebra dorsal. El ángulo de la escápula está en la séptima vértebra dorsal. En la vértebra, las polis espinosas, que son prominentes, la séptima vértebra cervical y la décima vértebra dorsal. Esos son los reparos anatómicos que son importantes cuando uno hace el examen semiológico. Seguimos. Este es de Suros, pero yo no le voy a hacer atención todo lo que ha puesto Suros, porque no lo van a aplicar. Les voy a decir lo que van a aplicar nomás, ¿ya? Por ejemplo, arriba el 1 dice clavicular. Vamos primero por las horizontales, ¿eh? Línea clavicular. Luego esta es la tercera costal. Y esta es la sexta costal. Pum, sería acá. Después en las verticales tal vez puede ser la medio esternal o la paro esternal y acá. Medio esternal, paro esternal y axilar anterior. Se acabó. Podríamos tener en cuenta también ese reborde costal, para los fines de áreas. En las áreas, entonces, en las regiones que van a ser supraclavicular, lo que está en SC, infraclavicular, mamaria y cocón. En este caso izquierdo. Y a la inversa. Eso aprendan, porque eso es lo que van a poner. Todo lo demás, esas cositas minucias que están en el Suros y en otros libros, no lo van a aplicar, no se les enseña, sino lo van a aplicar para que enseñar. Seguimos. Esta es la parte lateral. Entonces, en la parte lateral, ¿qué vamos a hacer? Líneas horizontales. La sexta va hasta acá. Y este reborde costal que les decía, se proyecta hasta acá. De ahí vamos a tener línea axilar anterior, línea axilar posterior. Y vamos a tener dos zonas. El Suros pone varias. Solamente vamos a considerar supraaxilar e infraaxilar. Eso vamos a considerar. ¿Ya? Seguimos. Estas son las posteriores. ¿Ya? Por ejemplo, estas son las horizontales, la escápula espinal. Esta es la subinfraescapular, o sea, acá está la escápula infraescapular. Y esta es la duodécima dorsal. Es importante porque el pulmón se expande hasta ahí. No vaya a ser que en algún momento estén examinando el riñón. Son duodécima dorsal. Hay muchos chicos que examinan el riñón por su estetoscopio y no escuchan nada. Luego, en las líneas verticales, esta era la vertebral, luego la axilar posterior,
Castidad posterior. Entonces ahí están todititas las regiones, ahí vamos con las regiones. No, todavía. Está apurada, mi amor. Entonces, acá, supraescapular, escapular, infraescapular, no más regiones. Supraescapular, escapular e infraescapular, no más regiones. Tanto derecha como izquierda. Se acabó. ¿Ya? Seguimos. Este es para ver la proyección de los lóbulos del pulmón. Por ejemplo, en el pulmón izquierdo hay lóbulo superior e inferior, y en este pulmón superior e inferior y el lóbulo medio. Esa parte es bien importante, porque el lóbulo medio, su proyección anterior, por ejemplo, la proyección anterior del lóbulo medio es así. Va hasta aquí y se va hasta acá. El lóbulo medio. O sea, si ustedes, por ejemplo, tienen un paciente con una patología en esta zona y están examinando la parte posterior en el lado derecho, no lo van a detectar. Por eso, en el lado derecho siempre hay que pensar en el lóbulo medio. Cuando ustedes entienden que puede haber una patología, hay que examinar acá y acá. ¿Qué ocurre generalmente? Claro, ustedes como alumnos son súper minuciosos, pero ya cuando van avanzando, hacen los exámenes súper rápido. Pues ustedes verán que los médicos, los residentes y todo, solo examinan la parte posterior. Entonces puede estar pasando un síndrome del lóbulo medio. ¿Por qué? Porque no examinamos esa parte, la parte lateral de eso. Eso tenganlo presente siempre, no dejen de examinar. Seguimos. Seguimos. Es la proyección posterior. Luego, las consideraciones generales, ¿cómo examina uno a un paciente respiratorio? Ya dijimos, primero la posición. Ahí en el libro les dice que debe estar sentado en un taburete, o que debe estar en una silla, que la luz debe caer de un solo. ¿En qué servicio de lo que están ustedes ocurre eso? Generalmente los pacientes están en la cama, generalmente. Pero lo ideal es eso, que les acabo de decir. No se cumple eso generalmente. Luego vamos a pasar a la técnica de examen, o sea, la metodología, inspección, palpación, percusión y auscultación. Que les dije cómo era así. En la secuencia, esto es importante, la secuencia. Primero examinan la parte anterior, después la posterior y después la lateral. No se olviden de la lateral derecha, porque ahí está el lóbulo medio. Siempre, para todas las tecnologías, no solamente el aparato respiratorio, hay que comparar. Yo comparo aquí, comparo acá. Acá siempre tengan presente el hígado. ¿Hasta dónde llega el hígado? ¿Qué espacio? ¿Qué saben? ¿Qué espacio llega el hígado? Quinto, sexto, ¿no? Quinto, sexto espacio. No se olviden, ahí no examinen, pues todo va a ser la semiología del hígado, y acá está el corazón. Entonces ustedes comparan. Y en la parte posterior también comparan, porque van a ver que van a haber una serie de cambios que se producen cuando se trata del lado derecho y izquierdo. Entonces comparar, no se olviden de comparar siempre. Y a veces es bueno comparar con uno mismo. Luego, si ustedes encuentran un dato, un signo, por ejemplo, estamos hablando ahorita de signos, no hagan diagnósticos por un signo. Siempre ese signo debe ser interpretado dentro de un contexto de datos, que son síntomas y signos. Un signo es excepcional que haga el diagnóstico, es excepcional. Y nosotros hablamos mejor de frecuencia. Como es excepcional, lo descartamos. Vamos a hablar siempre por lo frecuente. Un signo no hace diagnóstico, ya lo digo. Seguimos. Bueno, cuando yo inspecciono, lo primero que veo es piel. En esto del piel son unos dromedaria, ustedes han sacado 18 o 19, no sé por qué, pero intuimos algo ya, desde el Hipólito Unánime, intuimos algo. Pero se han sacado 17 y 18, ¿no? Entonces, cuando uno ve a un paciente, lo primero que va a ver es el estado nutricional. Entonces, en el estado nutricional, ustedes van a aplicar lo que aplicaron en la parte general. Generalmente usamos índice de masa corporal. Y a eso se asocian otros datos que podemos ver.
si las costillas se ven mucho, etcétera, si no se vitaminosis, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estado de nutrición del paciente. ¿Por qué es importante? Porque las enfermedades respiratorias pueden estar ligadas al estado nutricional del paciente. Por ejemplo, un paciente con tuberculosis está adelgazado, un paciente con cáncer de pulmón está adelgazado, ¿no es cierto? Entonces, el estado de nutrición es muy importante. O pacientes que están con estado nutricional disminuido pueden ser presas de infecciones sobreagregadas del aparato respiratorio. Luego hay que ver si está cianótico el paciente para poder diferenciar cianosis central, cianosis periférica. Hace una disquisición. Nosotros estamos hablando lógicamente del aparato respiratorio. El aparato respiratorio generalmente da cianosis central. Cianosis central. Luego aleteo nasal, esto es excepcional en el adulto. Eso se va a ver en los niños. En el adulto es excepcional, pero bueno, está como aleteo nasal. Uso de los músculos. Digo, ¿cómo usan los músculos del paciente? Si está en insuficiencia respiratoria, usa los músculos accesorios. Es importante, porque cuando un paciente con insuficiencia respiratoria está usando los músculos accesorios, es porque se está agotando, hay que darle aporte de oxígeno, etc. Luego, la fase del paciente. Hay pacientes respiratorios pues, que tienen una fase especial. Seguro los que revisan sus libros van a ver el paciente con tuberculosis. Incluso le ponen nombre, ¿no? La fase de Margarita Gautier, que ligeramente sonrosado, pero con una palidez media profunda. El paciente neoplásico también, neoplasia del pulmón, por ejemplo. Los pacientes con lupus que pueden tener compromiso pulmonar, etc. Luego, la posición del paciente es importante. Está en decúbito, tolera el decúbito, está semisentado, está lateralizado, etc. Entonces, es importante la posición del paciente. Sí. En piel, vamos a ver todo lo que han visto en piel, porque son tromes en piel ustedes, ¿no? Tromes son en piel. Entonces, se han acertado muchísimo, las 5 partes, todo o nada. Llegan a ver chicos muy hábiles. Entonces, piel, tejido celular subcutáneo y músculos, ¿no? Piel, tejido celular subcutáneo y músculos. Luego, si hay cicatrices, por ejemplo, el paciente que tiene tuberculosis tiene escrófulos, ¿no? O sea, los ganglios se abren hacia afuera, dejan una lesión ahí y se presenta una escrófula. Ustedes saben que los pacientes que tienen TB niegan a veces antecedentes. Ustedes encuentran una escrófula de los pacientes con tuberculosis, ¿no? Entonces las cicatrices son básicas. Las fístulas que puedan salir, por ejemplo, un empiema, una fístula hacia afuera. Las atrofias que indican lesiones indirectas de neoplasias del pulmón. La circulación venosa colateral, en el síndrome mediastinio le van a hacer una clase. O sea, hay un paciente que tiene un tumor que presiona la vena cava superior y entonces va a haber incrustación venosa, incrustación glomerular, ¿no? Igual la circulación colateral en ese tipo de pacientes. Y el edema que es y ginecomastia como producto de síndromes paraneoplásicos. Seguimos. ¿Cómo se examina al paciente? La estática, la dinámica. ¿No es cierto? En la estática, el paciente, el diámetro, hay que ver diámetro antero-posterior y transversal. Como nuestro diámetro antero-posterior es menos que el transversal en nosotros, ¿no? Cuando se desequilibra esa relación es porque hay alguna patología. Por ejemplo, el paciente con enfisema, como está en inspiración permanente, altera el diámetro antero-posterior, entonces todas en tonel, todas en inspiración, todas del paciente enfisematoso, se modifican cuando hay alguna patología. Luego, la dirección de las costillas, importante, saben que parten de la vértebra, hacen un ángulo de 45 grados y vienen hacia la parte de acá. El ángulo subcostal, que este no es el ángulo de Charpy, por si acaso. El ángulo subcostal, que no es el ángulo de Charpy, sino para relacionarlo con algunas patologías que hay en el aparato respiratorio. La simetría del tórax, importante. Los que movilizamos el brazo derecho, hay una relación ipsilateral, esto aumenta. Y los que
manejan el lado izquierdo también esto aumenta en relación al lado derecho. Pero generalmente el tórax es simétrico, parte anterior, parte posterior. Es importantísimo. Si yo tengo, por ejemplo, un abovedamiento en el paciente en este lado, me hace pensar en una serie de patologías. Ya le dije que ese signo forma parte de un contexto. Por ejemplo, un derrame pleural masivo, deforme. Un paciente que tiene un hemotórax, atención, deforme el tórax. Un paciente que tiene un tumor en ese lado, deforme el tórax. Entonces la simetría es importante. Y todo lo contrario. Si jala las estructuras, hay una retracción. Por ejemplo, un paciente que tuvo TB acá y le producen fibrosis, jala las estructuras. Entonces los espacios intercostales disminuyen, o sea, jala esas estructuras. O pacientes que tienen atelectasia. ¿Saben? Si hay términos que no me entienden, díganme, por favor, explíquenme. Yo les puedo explicar para que entiendan. De repente les digo atelectasia, está en la luna. Abovedamiento. Dígame. ¿Cómo es abovedamiento? Abovedamiento. Abovedamiento significa en esta forma. Este es el tórax y acá esto aumenta de volumen, así. Ese es el abovedamiento, ¿no? ¿Saben lo que es atelectasia? ¿Todos? ¿Todos están al tanto? ¿O les explico? Para que no queden vacíos, pues ahí pues, me están mirando, como si yo estuviera hablando no sé qué. Explícame. Entonces, para eso es eso. ¿Puede explicar, doctor, qué es atelectasia? Sí, eso voy a explicar. Lo voy a hacer así, medio groseramente. Por ejemplo, acá hay un tumor. Acá hay un tumor. Por ejemplo, neoplasia. Toda esta zona se colapsa. Y algunos dicen la atelectasia como un colapso. ¿Y qué sucede? Como esto se obstruye, no pasa aire. Y el aire que está acá, de estos grupos acinales, de esta parte del pulmón, se reabsorbe. Entonces, toda esta zona se colapsa. Eso es atelectasia. Neumotórax, vamos con el neumotórax. Por ejemplo, hay una patología X y se forman soluciones de continuidad. En este caso es como válvula, y en este caso entra y sale. Cuando entra y sale el aire acá, pues a esta zona, ¿no? La presencia de aire en la pleura se llama neumotórax. ¿Y qué va a dar? Signología, sintomatología y signología. Y cuando es como válvula, el aire penetra acá y no sale. Entonces la sintomatología y la signología del neumotórax es atención, en este caso, es más aparatosa. Entonces, en este caso, hay abovedamiento. Si lo hay, ¿no? Si lo hay, porque tiene que ser un neumotórax amplio. En este caso hay retracción, porque estas estructuras son jaladas, porque acá está obstruido. Entonces, eso tiene que ver con la simetría, ¿ya? Luego la forma y tamaño, ya les decía, del tórax. Un tórax inspiratorio, los diámetros son importantes en la forma y el tamaño del tórax. Los abovedamientos que acabo de decirles y la retracción. ¿Seguimos? Y acá están los hallazgos. Entonces, las deformaciones pueden ser congénitas, adquiridas. Congénitas el tórax plano, o sea, el diámetro antero-posterior disminuye en relación al diámetro transversal. Es el tórax plano. El ciclo ¿quién me dice de psicosis? La curvatura. Si no saben qué es psicosis, no han pasado el primer capítulo. Porque eso lo han hecho en columna. Sí. Una curvatura anterior, por ejemplo. A ver, vamos a ver. Etisifosis en la columna, jorobado, ¿no? ¿En quiénes se presenta patológicamente en una enfermedad? Puede ser congénito o adquirido la cifosis. Por ejemplo, cuando es congénito y la cifosis es muy acentuado, en algunos pacientes produce insuficiencia respiratoria larga data. Y adquirido el mal de Pot, la tuberculosis de la columna.
La escoliosis, ¿quién me dice que es escoliosis? Ya me correcto la columna. La columna lateralizada, ¿no es cierto? Si es al lado derecho, derecho. Si es al lado izquierdo, izquierdo. No hay cifosis fisiológica por si acaso. Cifoescoliosis, así, y con la columna lateralizada, ¿no es cierto? Entonces, tórax cifoescoliótico. El pectum excavatum es esta parte de acá se mete. De repente algunos de ustedes tienen. Pero le decían también antes todos los zapateros, porque los zapateros antes trabajaban con los zapatos pegados acá toda su vida, entonces hacen como un hueco acá en esta parte baja. Es el pectum excavatum, que se puede acentuar mucho en ciertos pacientes y los operan, quedan muy bien. Luego el pectum carinatum es así, esta parte de acá es así. Así. Piramidal, todo esto se ensancha. Y este de acá piriforme en la parte baja. Entonces ya tienen carinatum así y piriforme. En las arterias sectores centronel que les acabo de decir, paciente con enfisema, está en inspiración. El raquitismo, los huesos estos de acá que vienen, que salen de la columna, se lateralizan, siempre se lateralizan. Entonces va a producir toda el raquitismo. Todas las planos que es igual arriba. Estoy avanzando un poco rápido porque poco tiempo es para todo eso. Unilaterales, los abovedamientos. En los abovedamientos ya les dije, ¿no? Derrame pleural masivo. O sea, un paciente que tiene un derrame pleural masivo, lógicamente produce un abovedamiento del tórax. Igual el neumotórax que le dije, atención. Sobre todo atención, ¿no? Pues amo neumotórax, pero son grandes tumores, distensión supletoria. Distensión supletoria. ¿Quién sabe qué es distensión supletoria? ¿Quién sabe qué es respiración supletoria mejor? ¿Alguien me podría decir? Ya, bueno, alguien sabe. Un paciente tiene tuberculosis. Este pulmón sufre la función de este. Eso se llama respiración supletoria. Puede ser también el mismo pulmón, ¿no? Si la lesión es acá, esto sufre. ¿Está claro? Bien. Retracciones. La telestasia que le dice masiva. O la paquipleuritis. ¿Qué es la paquipleuritis? Vamos a ver. Un paciente tiene derrame pleural posterior, que es lo más frecuente. Se cura, le dan tratamiento, etc. Y queda, las dos pleuras quedan unidas, desglosadas así. Eso se llama paquipleuritis. Retrae las estructuras de ese lado complementario. En las localizadas, abovedamiento se puede deber a lesiones de partes blandas, óseas, o del corazón, los aneurismas, la coartación, aneurismas sobre todo, procesos pleuroparenquimales pero localizados en ese lado. Y en retracciones puede ser también la fibrosis, ¿no? Post-TB, post-algo, ¿no? En ese lado del pulmón. O pacientes que, por ejemplo, tuvieron cavernas, basiníferos, y para que el paciente no contagie a otro, le sacan la caverna, le sacan un lóbulo, o sea, les hacen lobectomía. Eso retrae los tejidos a ese mismo lado de la lesión. ¿Sí? Luego la inspección dinámica, o sea, la estática, primero empiezan con la estática, después con la dinámica. En la dinámica va a haber frecuencia. ¿Cuánto de frecuencia es normal respiratorio? Parte general. ¿Ah? 14 a 20. ¿Están de acuerdo 14 a 20? ¿Ah? Hay algunos que ponen 16 a 20. Bien. Entonces, todo lo que está por encima de 20 es taquímia. Hay otro término que se llama polimia. ¿Ya? A ver, ¿lo diferencian? ¿Lo leen en su libro? La diferencia entre taquimia y polimia. La polimia es amplitud aumentada. Polimia, Amplitud aumentada. amplitud aumentada, correcto. Bien, entonces ya no lo lean, porque no lo van a leer. Luego la bradimia, que es todo lo contrario. Todo lo contrario. También hay que ver profundidad, que es la batimnia. Y la hipomnia es disminución de la
profundidad. Esta es la apolínea, lo que les había comentado. Luego la respiración superficial. Paciente que tiene respiración superficial por dolor, etc. Y la expansión del tórax. Esto sí se ve, parte anterior, parte posterior. Ustedes van y ven a su paciente. Y le ven cómo se mueve acá, en el vértice, cómo se en la base. Van a la parte posterior, cómo se mueve en el vértice, cómo se mueve en la base. Esa es la expansión del tórax. Si yo veo que se mueve poco acá, por ejemplo, no significa ninguna patología especial, sino me dice que hay una patología ahí, punto. O sea, ese dato forma parte del contexto del síndrome. Yo tengo un paciente con derrame pleural, se mueve acá poco, se mueve acá poco. Yo tengo un paciente con neumotórax, se mueve acá poco, se mueve acá poco. Si tiene un tumor, se mueve acá poco, poco. O sea, me dice que hay una patología X, pero no me dice qué es, ¿no es cierto? El ritmo de la respiración es importante, creo que después voy a pasar así porque después vienen láminas. El tipo respiratorio, los abovedamientos respiratorios y la respiración inspiratoria. Vamos a pasar eso porque hay una lámina, creo. Ya. O sea, la frecuencia, taquimia, ya lo definieron muy bien ustedes. Que se presenten las afecciones broncopulmonares, la mayor parte de afecciones broncopulmonares presenta taquimia, no se olviden. O sea, si ustedes ven un paciente con aumento de frecuencia respiratoria, están haciendo su historia con el paciente taquimia, no hay pierde, casi. Porque pocos pacientes tienen polimia, porque esos son los que tienen alteraciones de la amplitud. Ahora, por cada grado de fiebre hay 4 respiraciones. Esto lo usan mucho en unidad de cuidados intensivos para los fines de hidratación, sobre todo. ¿Cuánto va a perder de agua esos pacientes? Hacen un cálculo. Los pacientes con anemia, por motivos de disminución del oxígeno, el aporte de oxígeno a los tejidos, estímulo al centro respiratorio, entonces los pacientes van a tener taquimia. En la uremia es por acidosis. O sea, en la acidosis, los hidrogeniones, cuando están en el líquido cefalorraquídeo, estimulan el centro respiratorio y van a producir una respiración que se llama de Kussmaul o acidótica, ¿no? Una inspiración profunda, una expiración cortita. Cuando uno lo ve ya no se olvida casi, ¿no? O sea, la respiración de Kussmaul. Y lesiones del sistema nervioso entre accidentes cerebrovasculares, reumatismo craneano, etc. La bradinia no es tan frecuente, se presenta en tumores cerebrales, sobre todo frontales, o pacientes que ingieren opiáceos. Luego la profundidad que habíamos comentado, la acidosis metabólica, que ya comentamos, respiración de Kussmaul. ¿Para qué dije respiración de Kussmaul? ¿Qué es respiración de Kussmaul? También está tratando de respirar como Kussmaul lo dice. ¿No? Es una inspiración profunda con una inspiración cortita. Inspiración profunda, expiración cortita. No se olviden. Y luego en embolia pulmonar, pero embolia pulmonar masiva. Muchas veces en embolia pulmonar, el único dato que tiene es el aumento de la frecuencia respiratoria. Cambio de frecuencia respiratoria. El paciente, por ejemplo, tiene una trombosis venosa profunda, de repente camina, los émbolos se van al pulmón, y el único cambio es cambios en la frecuencia respiratoria. Y es bueno pensar en esa opción, ¿no? Dentro de las opciones que se pueden pensar, ¿no? Luego la disminución de la movilidad torácica, disminución bilateral, enfermedades broncopulmonares bilaterales, por ejemplo la fibrosis. Luego restricción de los movimientos de las costillas, espondilitis, anquilosantes, o accidentes, ¿no? Se accidentan, se puede producir eso. Y unilateral, la atelectasia, ¿no? O fibrosis, ya les dije, localizada también. ¿Cómo es la respiración? ¿Cómo es la respiración en usted? A ver, ¿qué tipo de respiración tiene? En el hombre, ¿cómo es? Torácico. 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 ¿Cómo es? Torácico. Tóraco, abdominal, a predominio, abdominal, y las mujeres al revés. Cuando eso se invierte, cualquiera de los dos es porque hay algo patológico. Vamos a seguir, andando. Entonces, ritmo respiratorio, y ahí viene el ritmo respiratorio.
La respiración de Cheyne-Stokes, ¿quién sabe? ¿Cómo la respiración de Cheyne-Stokes? Esa es la que se llama la fase general. A ver, ¿quién me dijo? Es una respiración en forma, comienza de a poquitos, así. Después comienza a aumentar hasta llegar a un punto y después comienza a descender hasta periodo de apnea y de nuevo. Correcto. Esa es la respiración de Cheyne-Stokes, ¿cierto? Así en un periodo de unas 20, 30 segundos, etc. Y vuelve. Esta respiración de Cheyne-Stokes generalmente indica que hay lesiones en ambos hemisferios cerebrales en la parte basal o en los núcleos basales. Ejemplos: accidentes cerebrovasculares, isquemias cerebrales, hemorragias cerebrales, traumatismos encefalocraneal u otra patología que afecta en estas zonas. Se puede encontrar Cheyne-Stokes también insuficiencia cardíaca o gestiva. ¿Sí? Ayer. Intoxicación salicilar. ¿Intoxicación qué? Salicilar. Salicilatos. Y también puede encontrar en los adultos mayores. El adulto mayor tiene un centro respiratorio que es poco sensible al oxígeno. Y eso hace que muchos adultos mayores tengan Cheyne-Stokes sin tener ninguna patología. Hay que tenerlo presente. Ustedes van, los llama a un abuelito que tiene su Cheyne-Stokes, sus familiares. ¿Qué es esto? Dicen. Y entonces voy a llamar a los 2 días. Y entonces, ya saben, primero descartan posibilidades. Ha tenido un problema cerebral, ha tenido insuficiencia cardíaca, ha ingerido algo, etc. Si no hay nada, es normal en esa persona. Ya, Doctor, la de Cheyne-Stokes puede estar relacionada con la insuficiencia respiratoria también intercápnica, el tipo 2. Intercambio. Bueno, la intercámbica puede estar asociada a la puede estar asociada, pero no que haya una relación ahí directa. ¿Usted encontrado algo? No, lo que pasa es que